¿Cómo te llamas? ¿Ah? Juan ¿Juan qué? Bolaños. Y Juan, ¿tú vienes de la escuela Rogelio Favela? Yeah. ¿A cuál escuela vas? ¿A Live Oak? ¿Y te gusta venir a esta escuela aquí? Sí. ¿Sabes cómo se llama? Escuela Popular Rogelio Favela. ¿Y por qué se llama así? Porque también tiene el nombre de un niño que se murió. How many children are in the program? How many? Like 100. No, not 100. Like 25. 25 children. And does this program help all 25? Yeah. All right. Because you're not there every day. Yeah, Bomero. I am. But you guys are going to come back and help out other children when you guys get older. All right, good. Yeah, I want to be What do you want to be? teacher and doctor. Said I love the club. The club? Yeah. All right, good. I like having the manager. I like having the teachers and the manager. No. But why not? I wish it was another manager because he doesn't let us have this club. Why doesn't he let you have the club? Because he's rude and he's like all Mexicans, I think. And because No, there's the correction. He doesn't hate all Mexicans. He hates some white people as well. Oh, what kind of mean things does he do? Let's see, what else? Or how do you know he doesn't like Mexicans? I know one. I know. Okay. El manager regañó a un muchacho que se llama. Okay, pero ¿qué clase de cosas ha hecho? What kind of things has the manager done He's to mean. stop He's the program? He's tried to kick us out, and he thinks Mr. Mudo or Mr. Enrique are the main ones that get us out. And it's not true. Everyone is the main one here. I know. Without a single penny from any private, state, or federal institution or agency, or from any church, and relying solely on the power of the people, Mexicanos Unidos en Defensa del Pueblo created La Escuela Popular Rogelio Favela in response to Prop 227 and to the general inadequate education our people have been receiving ever since they put us in their public schools. Our program was made to give the people an example of self-determination, that we can take care of ourselves when we are united and organized, and to politicize the people so that they may have the skills to recognize, understand, and combat the root of their oppression, wherever that may be. We did not have to look far to find an example of oppression. The people saw it themselves in the form of the Trailer Park's governing board, a board made up of primarily elderly white men and women with one or two hand-picked Mexican puppets. A board that allowed the previous manager to get away with tens of thousands of the residents' dollars. I say residents' dollars because the trailer park is an association where the people voluntarily bought the park off the former owner to be owned by all the residents, which consists of a majority of Mexican families. In typical settler colonial fashion, the white people in the park have managed to take control of the park affairs through the board and through the compliance of the realty company and a few lawyers. Thus, as MEDP began to work to politicize the people, the board saw us as a threat and began their efforts to keep us from offering our free programs and to keep us from teaching the people their rights. Letter after letter and threat after threat came against MEDP and its members, attempting to limit and or stop our programs. They were successful in shutting down our ESL and health classes, but the tutoring program survived. The basis of their threats is, according to them, our lack of insurance. But instead of helping us find an insurance carrier, the board spends the residents' dollars on lawyers who work to kick us out. Insurance is just an excuse. The real reason is that they fear that we have a political agenda. And that is true. We are committed to defending the democratic rights of our people. And it is our right to have a political stance. It is the people's right to have a political stance. Having banned us from carrying out our programs in the local clubhouse or in the trailer in which the organization bought in the trailer park, we resorted to home tutoring and made a call out to the local high school students to join the struggle by volunteering as tutors. To this day, over 20 high school students have volunteered with the program, all of them conscious of the fact that they are supporters of the struggle, be it for education or for parents' rights. Parents offered their homes so we could organize study groups. At this point, the board threatened us with $1,000 or 6 months in prison
for every day of class if we continue to tutor the children in their own homes. When the news was given to the tutors, they did not flinch, and the struggle and the tutoring continued. As more support was coming in from San Diego, Riverside, and Los Angeles, MEDP moved one of its members into the trailer in an effort to intensify the struggle by running its member for a position on the board at the following elections. The board's worst nightmare came true as the EPRF coordinator was elected as secretary, along with another resident that represents the people's interests. In response to the MEDP member who moved in, a new rule was fabricated by the board. A rule which bans tutoring and or classes anywhere in the park, meaning one cannot even hire a tutor for your own child, and giving the board a basis to kick out the MEDP organizer should we continue with the programs. So that program is temporarily suspended. At this point, we are focusing on organizing the residents to prepare them for victory over their fraudulent, anti-democratic, and corrupt board. Victory is near, and justice will be won. Estados Unidos en defensa del pueblo y la Escuela Popular Rogelio Favela presenta este certificado a, y aquí dice Adriana Rosas, por su valentía y por defender la educación de los niños. Este viernes 23 de junio 2000. Because of what she does here, Adriana won a $7,500 scholarship from the Chargers and a laptop from the secretary, making a difference right here. Un aplauso fuerte para Una de las cosas que nosotros dijimos es que nosotros estábamos dispuestos a ir a cualquier corte y hasta la cárcel si era necesario para defender el derecho de nuestros niños a tener una educación, ¿verdad? Y nosotros estamos comprometidos a eso. A lo único que no nos podíamos comprometer nosotros es cuando empezó el manager de aquí del campo de trailers empezó a mandar cartas queriendo desalojar a personas que estaban participando en el programa. Entonces ahí se hizo una decisión organizativa de la organización de que una de las cosas que nosotros no podíamos jugar, ¿verdad?, era la vivienda de otra persona, porque nosotros no tenemos los recursos, el dinero, ¿verdad?, para poder ofrecerle un hogar, aunque sea temporario, a una persona que es desalojada de aquí. Eso fue lo que nos detuvo. La otra cosa es que el abogado, una de las cosas que hizo este señor, ¿verdad?, el abogado que agarró es un abogado latino. Entonces, cuando de primero era muy claro que el problema de la organización y entre el manager, digamos, se podría decir que en cierta forma eran las opiniones racistas que tenía este señor, cuando puso a un abogado latino, entonces cambió todo, porque mucha gente de la que nos estaba apoyando, este señor les estaba diciendo que nosotros éramos racistas, que no dejábamos a una persona blanca venir a las clases, que nosotros corrimos una niña y eso. Y desde entonces, eso son puras mentiras. Nosotros jamás le hemos cerrado la puerta a alguna persona por su color o su idioma o lo que fuera. La escuela estaba abierta. La niña del propio manager venía aquí y él vino un día y se la llevó a rastras para su casa llorando porque la niña se quería quedar. Nosotros jamás corrimos a nadie, pero lo que pasó es que como vino este abogado latino, empezó a decir estas cosas, la gente
¿verdad? Empezó a creer que nosotros estábamos corriendo, que los niños que querían venir, esto y esto otro, ¿verdad? Y han pasado varias cosas de ese tipo, ¿verdad? De ese tipo. Okay. Why is the reason that we don't have the escuelita anymore? Because of our manager. Really? Why? Okay, our manager doesn't like the escuelita supposedly because this is what they told me. They told me that they only want Mexicans or something that is about Mexicans, and there is no white people. No offense to the white people, but there is no white people except for his daughter. Only kids. And They don't want His daughter's in the escuelita? No, Was in the escuelita? he wouldn't let her go. Like, everybody can come, Mexicans or white people or whatever, but he doesn't let her. Cuando Ricardo trajo ese, mis hijos iban muy bien. Todo su tarea le ayudó bastante. Porque como yo no sé leer, me ayudó bastante. Pero ahora que dejó la escuelita, ahora me va mal con Pedro. Porque él no hace su tarea, no quiere obedecer. Es lo que yo quisiera que regrese otra vez a la escuelita, porque nos ayudó bastante. Pero usted qué piensa que en realidad es porque él no quiere que esté en la escuelita. Yo creo que sí, él no quiere. Pero es lo que dice él, ¿verdad? Ajá. Pero por usted qué cree que es la verdad que... Yo pienso que él no quiere. ¿Por qué? Porque si quisiera él, pues es problema de nosotros. Ajá. Pero él no quiere. Él no Le quiere, dije que en mi caso, si no quiere así, me dijo que no puede. que no puede. Porque si yo, dice, O sea, usted le ofreció su casa Sí. para que tuvieran las clases ahí ajá, porque yo necesito para mis hijos, y dijo él que no, y dijo que no. que no. Explicar en español para que todos entiendan. Oye, elote, del tiempo de verano. Porque algo que he aprendido yo en la vida, ¿verdad? Es esto. Muchas veces escuchamos a personas que dicen, pues yo voy para afuera. Los niños son los que importan, ¿verdad? Yo ya hice mi vida, ya voy saliendo para afuera y les puedo decir esto sin ninguna duda en mi mente, ¿verdad? Ellos van para afuera. El futuro de nosotros está aquí, en estos niños, ¿verdad? Y lo que nosotros realmente esperamos, ¿verdad? Porque antes decíamos, oh, nosotros decíamos que los niños vayan a la universidad, que vayan al colegio. No, nosotros estamos convencidos que sus niños van a ir a la universidad. Y lo único que nosotros estamos tratando de mostrar y enseñar, ya sea yo como profesionista, como maestro, ¿verdad? Que ya me gradué en la universidad y bla, 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 ¿verdad? Ricardo, que está yendo a la universidad, los otros compañeros que están yendo a la universidad, las compañeras que están yendo a la secundaria. Lo que nosotros esperamos de ellos es de que el día que ellos se reciban, estén aquí. No necesariamente aquí en este lugar, en este lugar, pero en la comunidad donde estén, que estén con el pueblo, ayudando a los demás. Porque solo así que uno al otro nos demos la mano, ¿verdad? Yo soy maestro, yo he aprendido ciertas cosas que puedo ofrecer a la comunidad y es mi responsabilidad a mi comunidad de tenderle la mano. Y sus niños tienen esa misma responsabilidad. Así es que el día que sus niños se reciban, que no sean como ese abogado, ¿verdad? Latino, que por el dinero dijo, oh, pues yo estoy haciendo mi trabajo. Pero ¿sabes qué? Puedes hacer tu trabajo en otra forma y ganar dinero. No necesariamente venir aquí a estar arruinando lo que está pasando aquí, ¿verdad? Y eso es lo que esperamos nosotros, que sus niños, cuando se gradúen de la universidad, se reciban o hagan lo que hagan en la vida, estén con el pueblo y sepan lo que es correcto y lo que no es correcto y actúen con conciencia y que sepan que ellos tienen esa responsabilidad de regresar a la comunidad y ayudarnos unos a nosotros, ¿verdad? Y esto es realmente lo que quiere decir tomando el futuro en nuestras manos, ¿verdad? Muchas gracias.